Buenas tardes. Bueno, qué emoción. Muchas gracias por la invitación, por tanta generosidad a toda esta familia de Sáenz Peña. La verdad, yo estoy muy emocionada y sé que mi compañero, mi amigo y colega académico en tantas oportunidades también lo está. La verdad que estamos muy honrados de poder venir hoy a compartir una tarde de derecho, de algo que nos apasiona, que entendemos que es el camino para mejorar las instituciones. En mi caso, ya hablaremos de la parte del municipio, del federalismo, y el doctor en lo que hace a procedimientos que hacen esencialmente al obrar municipal. Agradezco particularmente al Colegio de Abogados, a toda la institución, al municipio de Sáenz Peña, al secretario legal y técnico, al doctor Julio, al doctor Javier, a todos estos amigos que nos han convocado. ¿Me avisan si se escucha muy fuerte? Hablo más despacio. Así que verdaderamente estamos honrados, somos nosotros los honrados en la invitación y en que nos abran las puertas de su ciudad para querer aprender, para querer mejorar entre todos, porque yo sigo aprendiendo con ustedes, chicos, y sigo tratando de siempre aportar un granito de arena, y creo que esta es la vía. Particularmente respecto al libro, en la presentación del libro ustedes van a ver que está compuesto de 5 capítulos, tiene una proyección de lo que es institucional y hacia dónde apuntamos como institución, pasando por la trayectoria del municipio, que lo vamos a ver esta tarde, pasando un poco por lo que va marcando la Corte Suprema de Justicia en el ámbito municipal, advirtiendo la República, el federalismo y la fuerza que va teniendo cada vez más los gobiernos y los ámbitos locales, para terminar, y ese es todo el cuento del libro resumido en breves palabras, en lo verdaderamente importante, en la persona, en el ciudadano, en el buen gobierno o buena administración que nos impone como instituciones, que nos impone como servidores públicos, volver a mirar hacia la persona, facilitándole los medios necesarios para la realización y consagración de sus derechos, porque en eso estamos destinados. Pasando el libro, ya, ahora vamos un rato a la charla, a comentarles por qué yo soy empleada municipal, mi corazón es municipal, mi esencia, y por eso amo tanto lo que es el gobierno local y la importancia que tienen las instituciones que están más cerca de la ciudadanía. Me inspiró este tema del federalismo y del municipio porque comencé a advertir que, ya sea por acción o por omisión, en todos los escenarios de la vida política, el municipio se tornaba trascendental en el rol que le tocaba asumir, ya sea por cuestiones locales, ya sea por cuestiones e interacción o vinculación con las provincias, con el gobierno provincial, e inclusive luego de la pandemia con interacción con el gobierno nacional. Ahora, más allá de la definición que podamos brindar al tema municipal, a mí me gusta mucho tomar una definición que da la doctora María Gabriela Ábalos, que es una de mis directoras de tesis, una gran constitucionalista, que dice que el municipio no es ni más ni menos que una comunidad local autosuficiente. Y verdaderamente creo que esa es la esencia de la municipalidad, porque es aquel lugar donde el ciudadano y el vecino trata de encontrar y satisfacer sus necesidades básicas, primarias y esenciales. Ahora, este tema del municipio, haciendo un poco de historia para comprender y para conocer, lo vemos que ya viene obviamente de 1853. El constituyente de 1853, fíjense que coloca al municipio dentro de los primeros artículos de la Constitución, dentro de los pilares que van a estructurar, que van a fijar cuál va a ser la fisonomía de nuestro Estado. Y lo coloca tanto como una obligación en el ámbito nacional, dándole y imponiendo una obligación en los gobiernos provinciales. Acuérdense que el artículo 5, pilar esencial de la estructura de nuestra forma de Estado, de nuestra forma de gobierno, del perfil de nuestro Estado, ya dice que las provincias deberán garantizar el régimen municipal.
Lo que va a impactar directamente, porque esto va a implicar ¿en qué? Que evidentemente los municipios preexistían a cualquier otro tipo de organización. Eran los gobiernos locales los que brindaban el apoyo, los que brindaban la respuesta directa al ciudadano. Vidar Campos, fíjense, ya desde 1853, advertía que el constituyente lo incorporó al municipio como algo de naturaleza particular y no como una mera delegación que luego se fue viendo en la historia como un ente autárquico, sino verdaderamente como un ente con capacidad de autogobierno y de resolución de los conflictos locales, marcando la autonomía dentro de los estados federales. Vidar Campos, para aquellos que estudiamos el derecho, sabemos que es una de las grandes eminencias del derecho constitucional. En ese contexto, ya desde 1853, advertida de la importancia de los municipios, vamos a ver que la Corte Suprema de Justicia empieza a marcar ciertas pautas que van desde el año 1911, donde primero dice la Corte, esto no es competencia federal, es para la parte local. Luego va a empezar a hablar más adelante, ya en el año 1933, advirtiendo que se refieren a competencias propias de las provincias. Con posterioridad va avanzando en ello, antes de la reforma, ¿no? Estamos hablando de todo cómo fue evolucionando el rol del municipio. Luego vamos a ver que se le reconoce potestades tributarias, para llegar ya a un periodo entre 1989 hasta 1994, donde la misma Corte empieza a advertir la naturaleza y el rol social, institucional y político de los municipios en la vida cotidiana, en el ámbito local, en el ámbito vecinal, para llegar a la reforma constitucional, obviamente, de 1994, donde ya se despejan todas las dudas y aparece este artículo 123 de la Constitución que determina que los municipios, las provincias deben garantizar la autonomía de los municipios, autonomía institucional, financiera, económica, administrativa. Este artículo 123 viene a marcar una bisagra en lo que es la mirada que debemos tener desde los municipios. Hoy ya no quedan dudas sobre su régimen autónomo y todo lo que ello implica. La doctrina autorizada del derecho público provincial y del derecho constitucional nos va a decir que esta autonomía que consagra la Constitución va a ser el mínimo legal. Desde allí en más podemos ir creciendo. Es lo mínimo que deberán respetar cada una de las provincias y a su vez consagrar en los municipios hacia adelante. ¿Esto va a marcar un régimen igual? Sí. Todos los municipios son autónomos porque la misma Constitución lo está establecido. Eso no va a implicar que esto sea un régimen uniforme, va a depender obviamente de los gobiernos locales, de los lugares en donde se desarrollan los municipios. Y es así que en nuestra provincia encontramos municipios de primera categoría, de segunda, de tercera, cada una con su régimen particular. Ahora, esta autonomía y la llave para consagrar esta autonomía, para hacer valer esta figura, la van a tener obviamente bajo el amparo de la Constitución Nacional, evidentemente las constituciones locales y a su vez el accionar de cada uno de los municipios dentro de las categorías que correspondan. En el caso de Resistencia contamos con una carta orgánica. Para los que somos para el derecho municipal, ustedes saben bien que la carta orgánica constituye una constitución que tiene que seguir los lineamientos de la nación y de la provincia, pero que es un instrumento fundamental de gobierno, chicos. Yo que soy agente municipal, que pertenezco a la escala municipal y que he pasado por el Ejecutivo y por el Judicial, últimamente donde me desempeño, lugar que amo, nos damos cuenta de la importancia de tener una carta orgánica. Porque verdaderamente cuando hay vacíos legislativos, cuando uno no encuentra cómo resolver determinadas cuestiones, los principios básicos, los lineamientos esenciales, lo determina este tipo de instrumentos. Los voy alentando
solo son sugerencias, pero contando experiencias vecinas y animándolos a seguir avanzando en el crecimiento de los ámbitos municipales. Entonces, como les decía, todo esto, esta consagración de la autonomía ya constitucional, que no da lugar a dudas que estamos en ámbitos ante realidades autónomas, va a colocar al municipio en un rol esencial. ¿Por qué? Porque va a ser el organismo que va a brindar una relación directa e inmediata entre los gobernantes y el gobernado. El vecino recurre más fácilmente a hablar con el intendente, a hablar con el juez del municipio para plantearle sus conflictos, para tratar de encontrar algún tipo de solución frente a realidades locales. Y esa es la importancia, porque yo creo que entiendo, y muchos autores me acompañan en esta locura, que el municipio verdaderamente es donde desde ahí se empiezan a gestar los grandes cambios. Todo empieza por casa. Para mí la municipalidad es como verdaderamente mi hogar, y los funcionarios y los servidores públicos municipales son gestores de que ese hogar funcione bien. En ese contexto del municipio y de la importancia que el constituyente y la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación lo va determinando, aparece este término, esta terminología denominada federalismo. ¿En qué consiste el federalismo? El federalismo es una técnica de descentralización. Como ustedes sabrán, como lo habrán estudiado, lo habrán escuchado, el poder es uno solo, pero se distribuye, por un lado, en distintas funciones, y es ahí donde van a aparecer poder ejecutivo, legislativo y judicial, que luego vamos a hablar de eso, propio de la República. Esa es una descentralización institucional. Pero hay otra, denominada descentralización territorial, que va a marcar la existencia de ámbitos espaciales determinados con capacidad de autogobierno. El federalismo va a implicar la existencia de gobiernos, autoridades federales, provinciales y municipales, la CABA agregándose con la reforma de 1994, con capacidad de autogobernarse y de hacer cumplir las decisiones en el ámbito local. Esta técnica de descentralización es la que se advierte como la mejor técnica para llevar adelante el cometido y administrar la red pública, o la cosa pública, o la cosa de todos, si se quiere. Lo dice el doctor Loza. Lo cierto es que la verdadera riqueza y la base de la libertad del derecho público está sin duda en los municipios, en los organismos que a través del contacto directo y las realidades concretas pueden brindar una respuesta adecuada a las necesidades de la población. Voy pasando algunas reseñas que tengo acá para no excederme mucho en el tiempo, pero quiero dejar... Ay, gracias. Quiero remarcar que desde la reforma de 1994, ya con la consagración de la autonomía municipal, han aparecido una serie de fallos de la Corte que lo van a ver y lo van a encontrar en el libro, aquellos que lo tengan, que va marcando un reconocimiento concreto y van fortaleciendo a los municipios. Vamos a encontrar, por ejemplo, el fallo Ponce contra la provincia de San Luis del año 2005, donde se va a expedir la Corte manifestándose respecto de la autonomía municipal, diciendo que esta debe ser interpretada como parte de un sistema institucional orientado a la descentralización y fundada en un federalismo cooperativo. Esto va insistiendo en la necesidad de reforzar las autonomías locales, por un lado, y en la necesidad de articular cooperativamente tanto y colaborativamente nación, provincias y municipios en su accionar.
Otro fallo que me gusta mucho, les quería contar eso, que en el libro van a encontrar un código QR donde están citados los aspectos esenciales, pero marcando el código QR ustedes acceden directamente al fallo completo, donde están determinados por determinadas temáticas y materias. Por ejemplo, poder de policía en materia laboral, por ejemplo, materia tributaria, que para aquellos que estamos en el gobierno municipal o que están en la gestión municipal, no suele resultar de mucha utilidad cuando tenemos que fundar, cuando tenemos que resolver alguna cuestión. Otro de los fallos que me gusta mucho es en el año 2014, que es el que va marcando ya una pauta de fortaleza por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es Intendente Municipal Capital sobre amparo. Acá la Corte claramente, y para no fallar en los textos, menciona y dice: el municipio es la clave del diseño federal, reconociéndolo como un ámbito local trascendental en la organización del Estado, dado que constituye, y fíjense porque después vamos a tocar otro tema, la forma básica de convivencia republicana. Prestemos atención, porque ya habla de que en los municipios se debe proyectar también la forma republicana esta Corte Suprema, desde el 2014. Su vigencia constituye un imperativo que está más allá de los gobiernos. Esto se va a seguir replicando en fallos como Intendente de La Rioja. Desde el 2017 al 2020-21 vamos a seguir encontrando fallos que reafirman las potestades municipales, como por ejemplo Intendente de San Luis, Córdoba, Santa Fe, donde vuelve a reconocerle facultades en cuanto a retención de coparticipación, materias muy importantes que por ahí los municipios sufrimos, no solo a nivel provincial, sino también por línea directa, porque ustedes saben que la coparticipación provincial se proyecta en el orden a la coparticipación municipal, que sirven para argumentos, para reforzar la fortaleza y para iniciar acciones si es que correspondieran. Hasta llegar, bueno, al año 2023, pero queriendo hacer un pequeño paréntesis en el año 2020, donde hay un fallo que siempre lo cito porque la verdad creo que es uno de los más completos en cuanto a la fortaleza que va brindando en el orden municipal. Es el caso Chi Jinchui contra Municipalidad de Arroyitos. Se trataba justamente, y acá que lo tenemos al presidente del Consejo Municipal, que en su momento seguramente ha dictado ordenanzas, para que vean la importancia de esta figura. Todavía en el orden nacional, como no están tan cerca de los gobiernos locales, dudan en algunas cuestiones. Yo soy una defensora férrea, con Laura Monti, con todas las autoridades, diciéndole con respecto a este fallo, por ejemplo, era una ordenanza que prohibía en los Arroyitos que supermercados, grandes cadenas, abrieran los días domingo, aquellas que ejercían, que vendían electrodomésticos. Esta ordenanza, obviamente las grandes empresas y compañías plantean la inconstitucionalidad de la normativa basándose en normas del derecho constitucional, interpretadas desde una perspectiva, y a su vez basándose en la ley de contrato de trabajo, en el régimen de empleo, las grandes empresas. Por otro lado, el municipio, al fallar, al resolver esta ordenanza, advirtió la necesidad de proteger, y fíjense cómo vamos volviendo a la esencia, proteger aquellas cuestiones básicas y esenciales de la convivencia humana, las relaciones familiares, el desarrollo personal que se daban en cada uno de los ámbitos locales. ¿Cómo terminó esto? Obviamente en una disputa donde la Corte entra a brindar argumentos y falla por la constitucionalidad de la ordenanza. Pero lo más lindo de todo esto son los considerandos de esta ordenanza, que por un lado, a ver por dónde estaba, en el considerando 8, vuelve a insistir que las ordenanzas municipales tienen el mismo rango legal que las leyes provinciales y que las leyes nacionales. La misma Corte hoy nos dice,
Las ordenanzas no son una reglamentación, no tienen un carácter inferior, son verdaderas leyes. Y eso fortalece obviamente nuestras instituciones. A su vez, el mismo fallo le va dando una trascendental importancia al rol de los municipios en cuanto a la proximidad o cercanía con la vecindad, va determinando que el municipio son sujetos esenciales del federalismo y que la competencia deriva del derecho público local, que era lo que hablábamos hoy, de lo que vayan fijando las constituciones provinciales, de los que vayan determinando las cartas orgánicas y por sobre todas las cosas, de la impronta que cada municipio empiece a brindar. ¿Por qué? Porque existen las herramientas necesarias, porque esto surge de la Constitución Nacional, porque lo vuelve a consagrar las constituciones provinciales. Otro de los considerandos que me gusta mucho es el considerando 9, que hace referencia a la Constitución provincial en Córdoba de Arroyitos, determinando que el municipio no es ni más ni menos que una comunidad natural fundada en la convivencia. Determinando entonces un verdadero hito en todas las pautas que se van fijando en el orden municipal, con la importancia que se le va dando. Todo esto haciendo hincapié la Corte en qué? En que verdaderamente, ¿por qué declara la constitucionalidad de la norma? Porque obviamente la Asamblea Municipal, el Consejo Municipal, aparte de hacer un análisis exhaustivo de las normas, llamó a asambleas con la ciudadanía, obtuvo el consenso y la legitimidad y la aprobación. ¿Por qué? Porque en realidad siempre nos sirven normas que estén apoyadas en el consenso social. Las leyes tienen que ser el reflejo de la necesidad local y eso lo destacó la Corte Suprema de Justicia. Son pautas a tener en cuenta para llevar adelante la gestión pública en todos los ámbitos de organización, no solo en el ámbito legislativo siempre. La verdadera necesidad de los aspectos locales que se van reflejando y que pueden llegar a encontrar una solución por sobre todas las cosas en los municipios, de manera directa e inmediata. Con todo esto entonces, ¿qué vamos a ver? Ya el constituyente de 1853 ya había advertido la importancia de los municipios. 1994, con el artículo 123, no queda lugar a dudas, ya haciendo un raconto de este tema, de los municipios y el federalismo, no queda dudas sobre la importancia de la autonomía consagrada, que nos va a determinar como un puntapié inicial el consagrar autonomía institucional, financiera, económica, administrativa. Y podemos ir por más, porque nada lo impide. Eso es lo mínimo que debe respetarse. Destacando el verdadero rol. Luego, dentro de esas técnicas, ya cerrando esta parte del municipio con respecto a los ámbitos locales y al ámbito de aplicación territorial. Les había comentado al principio que existía una técnica de descentralización institucional por un lado y territorial por la otra. Territorial, federalismo. Institucional se refiere a la organización de las funciones o competencias. Esa forma de descentralización es lo que vemos reflejados en la distribución de distintas funciones o poderes. La nueva doctrina constitucionalista ya más bien prefiere hablar de funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, antes que poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Esta forma de descentralización del poder, reconocida como descentralización institucional, lo vamos a relacionar con el concepto de república. El término y la terminología de república se deben proyectar tanto en el orden nacional, provincial y también municipal. ¿Qué va a implicar la república? La división de funciones en los distintos ámbitos de actuación. Siguiendo una doctrina del doctor Loza, que muchas amigas que me conocen acá sabemos y que luchamos
yo en el municipio de Resistencia particularmente, este tema de la distribución de funciones viene a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, con la existencia de una función ejecutiva, legislativa y judicial. Yo sé que acá están las juezas de faltas también, y a lo que apuntamos es ¿a qué? A que cada vez nuestras instituciones mejoren, garantizando órganos que verdaderamente ejerzan funciones jurisdiccionales. Jurisdiccionales quieren decir ¿qué? Decir el derecho, resuelvan los conflictos de la gente, pero también de una manera judicial, de forma independiente, porque es la forma de resolver las situaciones particulares de los vecinos. Es la mejor forma, desde mi humilde entender. ¿Que es un camino fácil consagrar un ejecutivo, un legislativo, un judicial con todas las características? No, no es fácil. Es un camino por transitar. Cada gobierno local va mejorando sus instituciones. Yo sé que en el ámbito de esa Espeña tienen 2 salas, ¿no es cierto? Cada vez se va mejorando. Es un caminito, o sea, es algo para ir proyectándolo. Porque en su momento, y es lo que nos pasa en la mayoría de los ámbitos locales y en los municipios de otras provincias inclusive, lo que se sigue apegando es el concepto de municipio como ente autárquico. Quedó el rezago de que los municipios siguen siendo meras delegaciones provinciales y las instituciones se proyectan así. Entonces, aparecen fuertemente una figura ejecutiva, fuertemente una figura legislativa y un poquito, o no tan fuerte, la figura judicial. Nosotros, me toca por ahí exponer en otros lugares, en Mendoza, y como provincia, como ciudad, como capital, en la Carta Orgánica existe el gobierno. Dice el gobierno municipal está conformado por un gobierno ejecutivo, legislativo y judicial. Nosotros tenemos ya equiparado dentro de los 3 poderes. No se da en todos lados, que somos los únicos tampoco. Ahora les voy a mencionar algunos otros lugares. Es un caminito largo por recorrer. ¿Y eso se sustenta en qué? Primero, en esto que estamos teniendo hoy, la especialización, la capacitación, porque lejos de constituir la función judicial algo distinto a todo lo que hace el municipio, es un órgano que compone y que viene a colaborar con la política pública de esa urbe y de esas instituciones locales. Trabajando particularmente en la municipalidad, en un juzgado de faltas, advierto o advertimos que cuando una política pública se determina frente a un órgano ejecutivo, aseguremos la obra pública, aseguremos los controles en temas bromatológicos, el órgano municipal, el órgano judicial no va en contra, al contrario, viene a reforzar que se cumpla la legalidad de las ordenanzas, viene a reforzar a que se cumpla con ese cometido. Porque en definitiva, ejecutivo, legislativo y judicial, todos tenemos un mismo fin en el orden municipal, mejorar la calidad de vida y cuidarnos entre todos como lo hacemos en nuestro hogar. Como les decía, hay un autor, Vidar Campos, también bregaba por esto de la forma republicana en el orden municipal. Y Cor Villafañez, que es otro de la escuela rioplatense, ya advierte que en los municipios también debe replicarse esta forma republicana con la organización de 3 funciones fuertemente capacitadas. Esto ya les comenté, yo voy corriendo algunas filminas para que no se pase toda la tarde aburriéndolos un poco con derecho municipal, pero tratando de contagiarlos por sobre todas las cosas, en la importancia que tienen los municipios, en el rol que tiene cada uno de los órganos de poder. El Ejecutivo como responsable de las políticas públicas adoptadas en el ámbito local, el Legislativo con la sanción de normas específicas que resuelvan conflictos que requiere y que reclama la ciudadanía particular, y el órgano judicial, brindando esa satisfacción o esa tranquilidad al vecino de saber que puede recurrir a una persona independiente e imparcial que va a intentar, que va a marcar la legalidad de las normas y hacerlas cumplir, pero que lo va a entender. Y resaltando un poco el rol de los jueces,
municipales. Porque esos jueces municipales son aquellos que están preparados, son los que abren las puertas a la ciudadanía, que no siempre se ven en todos los ámbitos. Y son los que están preparados para hablar, para comprender a ese vecino que en algunos casos no sabe escribir, que deja su acta de audiencia con su dedo pulgar, pero que también en otras situaciones se tienen que enfrentar con grandes empresas, porque en los controles aparecen cuestiones irregulares y vienen grandes estudios. Destacando un poco el rol de la función judicial también en el ámbito municipal. Ustedes saben que esta es una gran lucha que los invito a reflexionar, porque mejora la calidad de vida, mejora la calidad de las instituciones. Y va acorde con toda la tendencia que se va proyectando en el orden constitucional y en el orden convencional. Resistencia Capital no es la única que tiene establecido una división de funciones equiparadas, donde todas valen o tienen su fuerza particular. Encontramos, por ejemplo, Trelew, Puerto Madryn, Posadas y otras tantas ciudades que ya van advirtiendo esta necesidad. Posadas, por ejemplo, ya encuentra como órgano de apelación cámaras que funcionan en el ámbito municipal. Nosotros en Resistencia ya tenemos el proyecto de ordenanza para la creación de las cámaras municipales. Y es todo un logro, pero es un pasito a pasito, porque hasta el día de hoy, y no está mal, pero es la instancia que nos toca, que les toca a Sáenz Peña y que nos toca a Resistencia, nos enfrentamos con una justicia municipal que ante las apelaciones operan como órgano de alzada un juzgado correccional. Y aquellos que ejercemos el derecho municipal, que tenemos un código de falta, sabemos que no son las mismas pautas, que arrancamos con un acta de infracción, con una presunción de legitimidad, con una ejecutoriedad, con una fuerza particular, donde, si bien se garantiza el derecho de defensa, el principio de inocencia lo dejamos a un lado porque arrancamos con la ejecutoriedad de la decisión y la legitimidad del acto administrativo. Creo que este tipo de reflexiones que vamos hablando esta tarde, que los voy impulsando porque no es imposible, sino que es un pasito a pasito, ir mejorando de a poco nuestras instituciones. Lo dijo el doctor Rosati, que es uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando pudimos hablar. Cuando pudimos hablar en conferencias y en diplomaturas que damos en la parte de organización de la justicia municipal. No es ni constitucionalmente imposible, ni convencionalmente imposible. Por supuesto que es necesario que aparezca en la organización el funcionamiento de también una función judicial. ¿Por qué? Tanto la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de los Derechos Sociales y Políticos, la Declaración de los Derechos Humanos, cuando hablan del acceso a la justicia, cuando hablan del derecho de defensa y la garantía judicial, determinan que la verdadera obligación y necesariedad de la existencia de tribunales y de jueces, independientes e imparciales, sin distinguir si estamos hablando de jueces nacionales, provinciales o municipales. O sea que lo podemos proyectar, sí lo podemos proyectar. ¿Qué decía el doctor Rosati? Y coincido plenamente. Para ejercer este tipo de función necesariamente se deberán especializar concretamente a aquellas personas, establecer mecanismos idóneos y aptos de selección que garanticen una verdadera excelencia en el conocimiento y en el expertise de lo que es la aplicación de normas locales que hacen a los municipios, donde se garantice el debido proceso, donde aparezca necesariamente una posibilidad de un grado de apelación, que en este caso lo seguimos teniendo frente a los órganos correccionales, en el caso provincial, todos los municipios, por ahora, y donde el accionar de esa justicia municipal verdaderamente se traduzcan en sentencias y en resoluciones justas,
motivadas, razonables, que generen en la población el convencimiento de que verdaderamente pueden acudir ante un verdadero orden judicial. En el ámbito doctrinario, hablamos convencional, constitucional, hablamos corte. En el ámbito doctrinario, el doctor Sagüez y otros autores, inclusive administrativistas como Sucherino, hacen referencia al fallo de las jueces de faltas municipales y dicen que no son actos administrativos, porque en realidad las resoluciones ya tienen todas las características de verdaderas sentencias. Y el doctor Sagüez entiende que esta tendencia de advertir esa función judicial como una mera descentralización proviene de la vieja época en donde los municipios se entendían que eran delegaciones provinciales, donde no tenían facultad como para organizarse con una verdadera distribución de funciones. Esto queda obviamente como proyecciones. Le queda un verdadero rol a cada una de las comunidades locales y para nada resulta un imperativo, sino tal vez una forma de entender cómo dentro del municipio podemos llegar a brindar mejores respuestas a nuestra ciudadanía. Con esto más o menos voy cerrando, que el camino en las municipalidades ¿es fácil? No, no es fácil. Ustedes saben que en una de las maestrías, cuando hablaba con gente de Buenos Aires, uno de mis grandes profesores me decía: el lugar más rico de crecimiento, Alejandra, es la municipalidad. Y es cierto, es cierto. En su momento estuve en la Secretaría Legal y Técnica del municipio de Resistencia cuando me tocó el ámbito ejecutivo y interveníamos desde las grandes licitaciones hasta ir a rescatar un caballo que se murió en el medio de la calle. Pero eso nos da una apertura en el ámbito municipal a tratar de resolver distintos tipos de situaciones, chicos. Así que yo primero felicito a la familia municipal, yo amo el municipio y resalto el rol esencial que tenemos y que tiene en la ciudadanía, en los tres órdenes de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno en su ámbito de actuación. Los invito y los contagio de valentía. Tienen las herramientas constitucionales, convencionales, jurisprudenciales por la Corte Suprema de Justicia, a seguir avanzando en la tan ponderada autonomía municipal, porque efectivamente ella es la clave para el crecimiento del federalismo y para el crecimiento de nuestra nación. Vamos de lo chiquito, de lo local, hacia lo general. Así se mejoran las cosas. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, doctora Ferreira. Con esto estamos ya cumplimos un 50% de la actividad prevista en esta convocatoria.